El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Le damos la bienvenida al subsecretario y a quien lo acompaña. Le ofrezco la palabra, secretario. Gracias, presidenta. Los documentos recibidos en la cuenta de hoy son los siguientes. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para incorporar una pena de multa aplicable al delito de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública. Proyecto iniciado también en moción que modifica la Carta Fundamental para requerir el acuerdo del Senado en la designación de embajadores, ministros diplomáticos y representantes ante organismos internacionales. Se hace presente la urgencia suma por parte de Su Excelencia el Presidente de la República para el proyecto que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Oficio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública por el cual se excusa a la señora ministra del Interior por no poder asistir a la sesión de hoy por encontrarse en la zona norte del país en delegación con Su Excelencia el Presidente de la República y solicita autorización para que asista en su lugar el señor Eduardo Vergara, su secretario de Prevención de Delito y los asesores señor José Tomás Humud y Rodrigo Muñoz. Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se excusa la inexistencia del señor ministro, que también se encuentra en esta actividad con el Presidente de la República en el norte del país. Se confirma la asistencia telemática del señor subsecretario de Justicia en calidad de ministro de Justicia subrogante, me dicen, quien estará acompañado por la jefa de la División Jurídica, señora María Esther Torres. Correo electrónico al señor Roberto Villagra, por medio del cual solicita a los miembros de la Comisión de Orientación Legal en materia de recuperación de terreno agrícola, que según describe, pertenece a su padre y a una comunidad mapuche, pero que fue entregado a la Embajada de Alemania en forma regular en 1994. Al respecto, presidenta, si le parece, respondemos que es una materia que evidentemente es más bien judicial que de competencia de la comisión. Y sería eso todo, presidenta. Ok, muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre los puntos de la cuenta. Ofrezco la palabra sobre los puntos de la cuenta. Perdón, terminada la cuenta. Presidenta, perdón, Fernando me comunica que vía electrónica ¿Ya? llegó el reemplazo del diputado señor Andrés Longton. ¿Llegó antes de la cuenta? Llegó antes de la cuenta. Perfecto, entonces Por puede el dar señor cuenta, Hugo secretario. Rey. Por el señor Hugo Perfecto, Rey. entonces al haber llegado antes de la cuenta está dentro del plazo, así Sí. que se acepta el reemplazo. Sí, Muchas perfecto, gracias, secretario. Bueno, le damos la bienvenida entonces al subsecretario. La presente sesión número 78 ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión en general y votación en general de los siguientes proyectos, todos iniciados en mensaje en primer trámite reglamentario y con urgencia simple. El proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica, boletín 15-558-07. El proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa, remuneración o ánimo de lucro, boletín 15-559-07. El proyecto de ley que modifica la ley 17.798 sobre el control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, 15-560-07. Y el proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, boletín 15-561-07. A la presente sesión han sido invitadas las ministras del Interior y Seguridad Pública, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario de Justicia y abogado, y al abogado y doctor en Derecho Penal Corporativo Francisco Bedacarratz Schulz, no sé cómo se pronuncia, este último en calidad de expositor. Para esta sesión se han excusado, como ya se indicó en la cuenta, la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, quien a la misma hora se encontrará en la zona norte del país, junto con su excelencia, el presidente de la República en delegación. El profesor Francisco Bedacarratz, quien encarecidamente ha solicitado se le excuse, pues ha debido adquirir compromisos académicos ineludibles que le han impedido participar de esta sesión, agradeciendo, como siempre, la consideración. Le pudiéramos pedir al profesor poder enviar su exposición por escrito, si le parece a la comisión. Y el ministro de Justicia, el señor Luis Cordero Vega, por tope de agenda. Se ha excusado. Se encuentran presentes de forma presencial el subsecretario de Prevención del Delito, el señor Eduardo Vergara Bolvarán, a quien le damos la bienvenida,
nuevamente los asesores del Ministerio del Interior, el señor José Tomás Humud, que es usted, perfecto, y el señor Rodrigo Muñoz Baeza. De forma telemática, además, se encuentra el subsecretario de Justicia, el señor Jaime Gajardo, ahí lo vemos, saludar al subsecretario, y la jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia, la señorita María Esther Hidalgo, que entiendo que está también ahí en el mismo Zoom. Torres. María Esther Torres. Hay un error en la minuta. Perdón, María Esther, le he cambiado el nombre. Perdón, María Esther Torres Hidalgo. Ahí sí. Ahí, saludo, María. Bueno, queremos recordar que el artículo 279 del reglamento dispone que cada diputado podrá hablar hasta 2 veces en la discusión en general por un máximo de 10 minutos. Eso es para que lo tengamos en consideración a propósito de que estamos en la discusión general y, entiendo, votación también general de los 4 proyectos. Exacto, Presidenta. Que hemos decidido ya de manera previa tramitarlos de conjunto, eso para que también el subsecretario lo sepa. Antes de partir la discusión en términos generales, me gustaría ofrecer la palabra al subsecretario. La ministra Toalla estuvo en esta comisión junto con las otras ministras mencionadas, entregaron su exposición general del proyecto, de los 4 proyectos realmente cuando hicimos la presentación, por lo tanto esta sería ya como una audiencia para finalizar, esta sesión para finalizar las audiencias. Tenemos solo una audiencia que quedaba pendiente, que le hemos solicitado poder enviarla por escrito, y como ha venido el subsecretario en reemplazo además de la ministra, entiendo en este caso, también le podemos ofrecer la palabra por si quisiera hacer algún elemento introductorio antes de la votación general, subsecretario. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y por intermedio suyo agradecer también a diputados y diputadas por recibirnos hoy en la comisión. En términos generales, solo 2 cosas. Lo primero es que efectivamente la ministra hizo llegar sus excusas, se encuentra también con la planificación de un viaje al norte del país junto al presidente de la República, y en términos particulares de estas iniciativas en discusión y que entiendo que van el día de hoy a votación, solo quiero reiterar 2 cosas. Lo primero es que propuestas que son presentadas acá en esta comisión también recogen un trabajo previo de muchas iniciativas que fueron presentadas por mismos miembros de esta comisión. En algunos casos, si bien se habla de agravantes, y en otros se abordan los delitos base, creo que es importante destacar que estos van acompañados de una serie de acciones operativas que este gobierno ha implementado. Esto no es por sí mismo la búsqueda de un fin, ni tanto en tipificaciones, ni agravantes, ni abordar otras etapas delictuales, pero me parecería importante destacar que el año pasado se inicia una serie de acciones que tienen como objetivo, en muchos casos, adelantarse a abordar estos fenómenos, no esperar que en su magnitud sean mayores, sino que tengamos las herramientas como la legislación respectiva que nos tenga y nos permita la preparación como país para muchas veces abordar estos fenómenos, pero por sobre todo evitarlos. Y por eso también es importante, y lo digo por medio de mi presencia acá, acciones preventivas que también hemos ido implementando en estas materias. Creo que la presentación de los detalles ha sido entregada por nuestra ministra en la sesión pasada, y aquí estoy disponible también a aclarar lo que sea junto a nuestros equipos técnicos, reiterando la importancia de esta aprobación como producto de un debate que se ha llevado adelante en esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras. Secretario, ¿cómo entonces continuamos la discusión? Abrimos las palabras en general. Sí, Presidenta, exactamente. La idea y lo acordado por la comisión en esta oportunidad es dar cierre a la discusión en general y culminar con la votación en general de los 4 proyectos en forma conjunta, conforme a lo acordado de la comisión, en el sentido de tramitar los proyectos de esa manera. Así que sería la oportunidad, como usted lo ha señalado, Presidenta, para que se puedan los diputados expresar su inquietud respecto a los proyectos y posteriormente proceder a votar. Perfecto. ¿Les parece entonces si podemos abrir ahora una pequeña ronda de preguntas primero al subsecretario, si es que existieran estas preguntas? Posteriormente, la propuesta es que podamos votar los 4 proyectos de conjunto. Si alguien no está de acuerdo con eso, entonces tendríamos que votar cada uno de ellos en general por separado, porque si bien el acuerdo es
tramitarlos en conjunto no es lo mismo que su fusión, porque eso hubiese requerido un debate en la sala, digamos. Por lo tanto, requiere el acuerdo el tener que votarlos todos de conjunto, y si no, hacemos 4 votaciones por separado en términos generales. Eso. Abro la palabra a diputados para pronunciarse sobre estos 2 elementos. Preguntas, consultas, la forma de votación, y también sobre el contenido de los proyectos, donde ya he aclarado lo que establece el artículo que ordena, ¿cierto?, la forma del debate que se lleva adelante en el artículo 279 del reglamento. Ofrezco la palabra. Diputado Leiva. Yo, Presidenta, estoy de acuerdo con el criterio de votarlos todos en conjunto. Me parece que son proyectos de seguridad, votarlos en general en conjunto. Son proyectos súper importantes y prioritarios, no solo para el gobierno, sino para la ciudadanía. Y lo único que me gustaría en el boletín 15.558, que mejora la tipificación del sicariato, ¿cuál fue el criterio de establecer el lapso de 48 horas? ¿Por qué 48, 94, 72? ¿A qué criterio responde esta modificación, que es una modificación muy simple del artículo único? Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra. Diputadas, diputados. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Yo quiero en primer lugar saludar la presencia acá del subsecretario, que no lo habíamos tenido antes en la comisión. Nos alegra tenerlo, y además relevamos un desempeño que, cualquiera sea la opinión, ha sido intenso durante este año, sin duda. Y también saludar a su equipo que lo acompaña, incluida la señorita que, si le parece, Presidenta, forma parte también de la comitiva del subsecretario, y podría pasar a formar parte de la mesa si ella lo considera pertinente. Y quisiera decirle, Presidenta, respecto de su propuesta, que concuerdo con la votación de todos los proyectos en conjunto, la votación en general. Vamos a tener oportunidad de discutir cada una de sus partes de cada uno de los proyectos, y por lo tanto me parece que deberíamos hacerlo así. Y yo tengo aclarada todas mis interrogantes respecto de los proyectos para proceder a esa votación. Muchas gracias, diputada. No fue informado la totalidad del equipo del subsecretario. Yo no tengo problema si hay alguien más de su equipo que quisiera sumar a la mesa. No conozco quiénes más están presentes. Me parece que hay una asesora. ¿Cómo es su nombre? Paula, la invitamos a la mesa, no hay ningún problema, por favor. Paula, por supuesto, con mucho gusto. Sí, por supuesto, que haya muchas asesoras presentes también, muy importante. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a acumular algunas de las preguntas. Entonces entiendo que ya al menos hay 2 personas que se han manifestado, de los diputados, el diputado Leiva y la diputada Giles, por la votación de los proyectos en conjunto. Ofrezco la palabra al resto de los parlamentarios y parlamentarias. Quiero plantear que esta ronda es para poder hacer preguntas sobre los proyectos, ya hay algunas preguntas planteadas, referirnos al mecanismo de votación que hemos propuesto, y también plantear argumentos que puedan entregarse respecto a discusiones, dudas, opiniones sobre los 4 proyectos en discusión. Eso no limita que cada parlamentario o parlamentaria, que una vez que haga su votación en general, también pueda ocupar el tiempo que le corresponde en argumentar su voto, si es que lo consideran así. Diputadas, diputados, ofrezco la palabra. Yo tengo una pregunta entonces al subsecretario, ya que no hay más palabras. Bueno, primero también, subsecretario, muy agradecida de que esté en esta comisión. Nos ha tocado discutir en varias oportunidades temas vinculados con los problemas de seguridad en términos generales, también en términos particulares. Hay varios proyectos de ley en esta comisión que de hecho los hemos iniciado en su tramitación en materia de ejecución de penas. Tenemos también algunos proyectos de ley que han surgido de algunos parlamentarios, como la Defensoría de las Víctimas, que son algunos proyectos de ley que básicamente van en la línea de resolver o de contribuir, ¿cierto?, desde algún aspecto a entregar mayor seguridad a la ciudadanía que hoy día se sitúan como víctimas de los delitos, de la delincuencia y de todas las consecuencias que eso trae consigo, ¿no?
entendemos que este debate es un debate que tiene que ver con poder afinar algunos delitos, establecer algunos delitos nuevos que se han incorporado a nuestro país. En eso a mí me gustaría saber concretamente cuál es la connotación de estos delitos. Sobre todo me interesa conocer el sicariato, que es uno de los delitos que probablemente acá se ha hablado de una suerte como de importación, ¿no? A propósito de que es un delito que si bien en otros países está mucho más presente, digamos, en Chile, hasta donde yo tengo entendido, no es un delito de que se repita muchísimo. Entonces me gustaría tener datos, si es que ustedes los tienen, más específicos en torno a eso. Entiendo que ha habido algunas modificaciones también respecto de la ley de armas en relación a cómo, no solo desde el punto de vista de las modificaciones que se están perspectivando por parte del gobierno, sino que también en cuanto a la cantidad de armas que están llegando a Chile. En algún momento esto fue un debate a propósito de la propuesta del presidente Gabriel Boric de poner mayor control al porte de armas, de lo cual evidentemente yo estoy absolutamente de acuerdo, pero me gustaría también tener algunos datos de eso. ¿Cuántas son las armas que de manera irregular y cuáles son las vías por las cuales están llegando a nuestro país? Creo que son datos relevantes también para poder tomar decisiones en torno a esta legislación. Y una pregunta más concreta respecto de uno de los proyectos, que precisamente el de porte de armas en lugares altamente concurridos, porque, vuelvo al punto, a mí me parece bastante bien que se establezcan criterios más específicos al respecto, pero quiero saber exactamente cuál es la definición de lugares altamente concurridos, porque está el concepto, pero no está definido al detalle, y eso también puede implicar distintas consideraciones, ¿no? ¿Cuál es la consideración? ¿Cómo vamos, al no estar expresado en el proyecto, de alguna u otra manera, el número de personas o la identificación de lugares físicos, de alguna u otra manera deja súper abierto la posibilidad de que un lugar altamente concurrido, o sea, este puede ser un lugar altamente concurrido o no, digamos, donde hay 10 personas, donde hay 5, en un lugar privado, abierto, público, o sea, entiendo que se refiere a lugares públicos, pero hay lugares públicos que igual son cerrados, no sé, quiero tener la definición más específica de qué es a qué se refieren con ese concepto en particular. Y hay una tercera quizás duda a esta altura ya, que es de respecto de los proyectos, y que tiene que ver a propósito del sicariato, sobre todo considerando que se establece las medidas distintas medidas de persecución, pero que, a ver, cuando se determina que una persona planifica un asesinato, porque acá hace referencia a la planificación y se establece una nueva herramienta, que es finalmente poder detener a una persona que tuvo la intención de hacerlo. Pero por lo tanto no hay un delito que esté materializado en términos de que se haya llevado adelante la acción de intentar asesinar a otra persona. Entonces, ¿cómo se lleva adelante, y si esto se ha conversado con el Ministerio Público, el proceso de investigación y cuáles son las pruebas concretas que determinan un proceso de planificación de un delito como ese? O sea, creo que ahí también hay un elemento que me parece que también tiene que ser concordante con que finalmente un delito de este tipo no pueda ser utilizado de mala manera, porque, claro, hay delitos que si no tienen mecanismos concretos de persecución, de determinación o investigación, pueden ser mal utilizados desde distintas fórmulas, digamos, de personas que pueden ser inculpadas, y las formas probatorias se hacen mucho más complejas. Yo siempre creo que hay mecanismos de investigación, pero me parece que eso podría ser un elemento que al menos a mí me interesa conocer más en detalle, y si ustedes lo han conversado con el Ministerio Público, que es básicamente quien tiene la responsabilidad fundamental de llevar adelante esa investigación, y cuáles son las herramientas que tiene para ello. Esas son mis preguntas. Sí, está el diputado Soto, Chalper y el diputado Sánchez. Diputado Soto. Ya, muchas gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con el procedimiento que usted ha establecido. Sin perjuicio de eso, saludo a nuestro invitado, don Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, y a todo su equipo que lo acompaña. Una consulta en relación a uno de los proyectos de ley, que establece la sanción de la conspiración para cometer homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria. Es lo que se ha denominado aquí sicariato, digamos, donde dos personas se concertan para poder asesinar a una tercera, y mediante ofrecimiento de un premio o de alguna promesa de pago. La propuesta que se establece acá es penalizar algo que hoy día no está penalizado, la conspiración para cometer este homicidio
calificado no tiene pena, y se establece que en esta nueva conspiración la pena va a ser de presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 a 5 años. Sin perjuicio de eso, me quiero consultar sobre qué sucede con este tipo de homicidio calificado, que sí existe, el asesinato por promesa remuneratoria, cuando tiene la calidad de frustrado, es decir, se concertan 2 personas, una de ellas se le ofrece un premio, recibe parte a lo mejor de la recompensa, inicia los pasos para cometer el asesinato, hace todo lo necesario, pero por alguna razón no lo puede consumar. En esos casos entiendo que los delitos frustrados tienen también una penalidad que es inferior a la pena en un grado. Y la pena asignada a ese homicidio calificado es presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, si uno aplicara esa norma, tal como lo ha dicho el diputado Leiva, la pena no partiría en 15 años, sino que en 10 años. 10 años hacia arriba sería la pena por homicidio por promesa remuneratoria calificado en calidad de frustrado. Sin embargo, la conspiración, que es muy similar, tiene una penalidad fija de 3 a 5 años. Me gustaría que alguien me lo explicara cuál es la solución de eso, porque me parece que tienen que haberlo previsto. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Chalper, que está telemático. Le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludar, por supuesto, al subsecretario. Me alegro que pueda concurrir. Yo, además, me alegro que estemos tocando en la Comisión de Constitución proyectos de ley que dicen relación con temas de seguridad. Hay otros, presidenta, que tenemos en carpeta, usted los conoce. Me encantaría que el gobierno le diera discusión inmediata a la Defensoría de las Víctimas, por ejemplo, y hay otros más. Pero bueno, al menos esto ya es un avance. Yo respecto de el proyecto de ley que dice relación con, digámoslo así, reforzar las competencias de Gendarmería y crear un delito general de extorsión, se incorpora un tipo penal nuevo, si mal no recuerdo, aquí lo tengo, el artículo 3 del proyecto de ley, donde el que se dice, y aquí quizás lo entiendo mal yo, así que me abro la posibilidad, el que dice, el que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero, es decir, se establece como móvil del tipo solamente un provecho patrimonial, y la verdad es que en la cárcel muchas veces lo que se aspira no son provechos patrimoniales, son provechos de otra naturaleza. Por lo tanto, yo no sé si ahí lo que se aspira es simplemente circunscribir el tipo a un móvil patrimonial o más bien es algo que podría perfectamente modificarse. Que obviamente lo podemos hacer después por la vía de indicaciones, pero quiero saber si es que hay alguna razón o simplemente que puede pasar también, ¿no? Más bien dice relación con una omisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Sánchez. Subse, vamos acumulando, no sé si le parecen las preguntas y después hacemos una ronda de respuestas. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Me quiero partir diciendo que estoy de acuerdo con lo que señaló recién el diputado Soto respecto a el proyecto de ley que establece en el fondo esta conspiración para cometer el delito de homicidio calificado. Es complejo porque se puede producir un traslape con este otro tipo penal que tiene hoy día penas más altas, entonces se generaría el efecto contrario al que creo que estamos buscando todos, que es establecer penas más altas para este tipo de situaciones. Y el otro proyecto de ley que quería comentar, y aquí me voy a alargar un poquito más porque quiero ser muy claro, sé que es un tema sensible. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo de que evidentemente el pacto social, la vida en sociedad implica que todos cedemos al Estado el monopolio del uso de la fuerza, del uso de las armas y del control de los delitos, del orden público, etcétera. ¿Ya? Eso evidentemente en nuestro ordenamiento jurídico sabemos que no obsta que los particulares podamos tener armas de fuego cumpliendo con los requisitos que la ley establece respecto de la tenencia y también autorizaciones que hoy en día no se están otorgando, pero la normativa igual los contempla para el porte en determinados casos. Y el proyecto de ley que establece aquí la sanción para, o sea, un nuevo tipo penal para, no, aquí estoy equivocado, este es el delito de porte de arma en lugares altamente concurridos. Como idea general nos parece bien, me parece muy bien que evidentemente tratemos de apuntar directamente a quienes
en primer lugar, tienen armas obtenidas de forma ilícita, que sabemos que los delincuentes en su gran mayoría no operan con armas que han sido obtenidas en el comercio formal, salvo determinadas circunstancias que sabemos que existen, que ocupan testaferros o palos blancos para adquirir armas de fuego, que eso efectivamente existe, pero en la mayoría de los casos son o armas hechizas o armas robadas, etcétera, obtenidas por medio de vías ilícitas. El problema que yo veo, eso sí, en esta redacción, que es bastante general, que yo entiendo que evidentemente es algo que está reñido con la normativa legal hoy vigente, dado que el porte de armas no es algo que uno obtiene sin un permiso, y que evidentemente sabemos que esos permisos hoy día la DGMN no está otorgándolos en ningún caso. Incluso quienes lo han obtenido en el pasado se les está quitando porque tienen que renovarlo periódicamente. Entonces sabemos que en cualquier caso alguien que esté con un arma de fuego en la calle sin una de estas autorizaciones está cometiendo un ilícito. Pero yo veo una situación muy distinta en el que está portando un arma, especialmente en estos delitos, en estos lugares altamente concurridos con el fin o con una intención de cometer un ilícito, y al que lo hace porque hoy día, y lamentablemente la situación que estamos viendo, están muertos de miedo y se sienten desprotegidos. Y dicen, en el fondo, Carabineros no da abasto, el Estado no da abasto, y sé que es una cuestión súper complicado decirlo desde la política, desde los poderes del Estado. Pero es la realidad, de que la gente está muerta de miedo, y lo que a mí me da susto es que estas, en fondo, decisiones van a empezar a tomarlo, pueden empezar a tomar la persona, y ahí estamos frente a un ilícito en ambos casos, evidentemente, porque no se está cumpliendo con la normativa de control de armas, dado que nadie, ni siquiera que tenga un permiso en el fondo de tenencia de armas, sin un permiso de porte puede llevarla a la calle, y eso es un ilícito, y en ningún caso, en el fondo, yo pretendo señalar lo contrario, pero la gravedad es distinta. Cuando tú sales a la calle con una pistola con el fin de cometer un delito, a cuando tú sales con una pistola que, estoy imaginando el caso de que efectivamente es tuya, y que esa persona sale con un arma porque se siente desprotegida, porque se siente muerta de miedo, porque le tiene miedo a la encerrona en la carretera, porque claro, una autopista también puede ser considerado un lugar altamente concurrido. Dice, oye, a mí me pueden hacer una encerrona en la autopista y Carabineros no va a llegar ahí, y yo voy con 2, 3 niños en sillas de guagua, no voy a tener tiempo de sacarlos todas del auto. No sé si se dan cuenta de la situación. Estamos poniendo a la gente hoy día en una situación muy extrema. La ciudadanía se siente puesta hoy día en una situación muy extrema. En ningún caso quiero, en el fondo, validar o legitimar o decir que esto no es un ilícito. Lo es, pero la gravedad es distinta. Y yo creo que la legislación tiene que contemplar eso, y también hay una responsabilidad, y esto ya cae por fuera del proyecto de ley, pero aprovecho de transmitírselo a su secretario. Hay una responsabilidad del Ejecutivo en transmitirle a la ciudadanía la tranquilidad de que pueden confiar en que el monopolio que está otorgado al Estado para el uso de la fuerza basta y sobra. Y hoy día esa tranquilidad nadie la siente. Yo creo que ni siquiera ninguno de nosotros, estando en la calle, nadie la siente. Entonces un poco el llamado que yo le hago al Ejecutivo es doble. Tengamos el cuidado de distinguir entre situaciones que son distintas, aun cuando ambas puedan ser ilícitos, y tengamos también la responsabilidad todos de contribuir a que la ciudadanía, todos los chilenos sintamos de que entregarle el monopolio de la fuerza y de las armas al Estado basta, independiente de que, y lo mantengo, siga siendo válido, por supuesto, que conforme a la normativa legal vigente, cualquier particular pueda, con fines deportivos o de defensa personal, adquirir y registrar un arma, que yo creo que eso debe mantenerse, y creo que es algo que en justicia corresponde. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, diputado Sánchez. Está el diputado Benavente, y ahí segunda intervención del diputado Chalper. Diputado Benavente. Gracias, presidenta. Yo me quiero centrar brevemente en el proyecto de ley del gobierno que crea el sicariato. La verdad es que quedan dudas, porque yo entiendo el propósito del gobierno, que de una u otra manera me parece súper atendible crearlo como delito especial y no que quede como una calificante el homicidio, como está hasta ahora, digamos, en el Código Penal. Pero quedan dudas porque la norma, o la pena propuesta en la norma del gobierno es inferior a la del homicidio calificado. Entiendo el propósito del gobierno. Está regulando aquí, también se pone en el caso en que no llegase a cometerse el homicidio, pero no lo aclara la norma.
y aunque se cometa el homicidio, se puede aplicar la pena menor en razón de la especialidad de la norma. Entonces ahí nos queda una duda. ¿Se puede cometer un homicidio calificado en virtud de la circunstancia del artículo de la calificante segunda del artículo 391 y el juez va a aplicar esta pena menor, porque esta es una norma especial, también aplicando el principio indubio pro reo, de tal manera que aquí estamos dando una señal un poco confusa. Yo creo que esto tendríamos que revisarlo y distinguir. Una cosa es que las personas conspiren para cometer un sicariato y no se produzca el homicidio. Me parece razonable esta norma, pero hay que aclarar que si se produce si se comete el homicidio, la pena tiene que ser por lo menos igual a la del homicidio calificado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Está el diputado Chalper y el diputado Leiva. Presidenta, solo a propósito de la intervención que ha hecho el diputado Sánchez por su intermedio. A ver, yo soy de los que creen que parte del monopolio de la fuerza tiene que ver con que los actores políticos nunca estimulemos que la gente tenga armas para defenderse por sus propias uñas. O sea, eso es algo fundamental, me parece a mí, como parte de la responsabilidad que subyace a ese principio. Ahora, me da a mí la impresión que la redacción del artículo, cuando dice si los delitos de porte de armas descritos en los artículos 9, inciso primero, bueno, ahí precisamente si uno revisa el artículo 9, inciso primero, de la ley 17.798, se da cuenta que se refiere al porte ilegal. Por lo tanto, excluye el supuesto que ha mencionado mi colega. Lo que sí no me calza es el artículo 14, Presidenta, porque en realidad el artículo 14 lo que habla es del decomiso de armas. Es decir, por decirlo así, es un resultado accesorio. Más bien debiese referirse o al 12 o al 13, ya sea que se busque el porte o la posesión. Entonces, el artículo 14, salvo que yo esté equivocado, que puede ser, no, es una referencia equivocada. ¿Ah? Entonces ahí habría que ver si se refieren al 12 o al 13. ¿Ah? Y ahí me gustaría que el gobierno lo aclare. Gracias, Presidenta. Perfecto. Gracias, diputado. A ver, yo, como se han acumulado varias cosas, creo que ya debiéramos darle, diputado Leiva, no sé si es sobre el punto, alguno de los puntos, porque para que le demos la palabra al subsecretario y pueda responder. Muy breve. Gracias, Presidenta. Bueno, me permito discordar absolutamente con el diputado Sánchez en el planteamiento de la autotutela. Claramente los supuestos que presupone van justamente en contra de lo que todos pretendemos y que es el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Yo necesito hacer referencia a eso, el diputado Sánchez me entenderá. Ahora, con respecto al proyecto de sicariato, este 391 bis que se propone, sí se generan dudas en cuanto a cómo somos capaces de delimitar, circunstancia que la doctrina, sin ser experto en derecho penal, aún no es conteste, en la delimitación entre la coautoría y la complicidad. Porque efectivamente uno entendería que la coautoría es una forma de autoría de un delito en donde el mismo tipo no se realiza por completo por una persona, sino que participan varias personas. Y claramente en un sicariato donde uno entiende que existe la orden por promesa remuneratoria de cometer un delito, en este caso un homicidio, participan más de una persona. Entonces, ¿cómo delimitamos? Efectivamente, si cae dentro de la coautoría la complicidad, como decía el diputado... se me olvidó el nombre, estoy pasando. Benavente, por su intermedio, Presidenta, no es fácil poder delimitar ambos temas y por principio de especialidad, al haber una frustración, se aplicaría. Del 50 en adelante tenemos claro que la frustración es un grado, el delito por el liter criminis de frustración es 1 menos, la tentativa 2 menos, la complicidad también es 2 menos, entonces a mí no me queda meridianamente claro la debida delimitación en este tipo penal que es complejo entre la autoría, la coautoría y eventualmente en este grado, en este tipo que se propone por principio de especialidad, cómo lo catalogamos, digamos. No queda claro, no queda definido y sería importante poder tener delimitado estos temas. Vuelvo a insistir, la debida distinción entre la coautoría y la complicidad
del 14 y obviamente por el indubio perreo que planteaba el diputado Benavente, claramente tendríamos que aplicar esta norma específica que sería mucho más benevolente para el autor de esta conspiración y claramente el resultado de la aplicación de la pena del 50 en adelante sería mucho más beneficioso para el delincuente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Le ofrezco la palabra al subsecretario y después continuamos una segunda ronda. Muchas gracias, presidenta. Con micrófono subsecretario, por favor. Sería mejor con micrófono. Eso, para que lo puedan escuchar en la casa. A ver, primero que todo quiero decirles que es mi primera vez en esta comisión y me agrada mucho que me hayan invitado y por lo mismo siento que todo lo que yo les pueda responder puede ser complementado y hay una serie de cosas, presidenta, que por medio suyo me gustaría complementar posteriormente también para que tengan más información, porque siento que hay hartas dudas respecto a mucha información que manejamos en la Subsecretaría de Prevención del Delito y que creo que puede ser muy beneficioso no solamente para este debate, sino que también otros debates. Pero dicho eso, partamos por... voy a tratar de partir un poco en orden respecto a lo que me han preguntado. Lo primero es lo que menciona el diputado Leiva respecto a los criterios de tiempo. Tal y como señalé, de cierta manera la razón que impulsa, o una de las tantas razones que impulsa que el gobierno haya tomado la decisión de empujar estas iniciativas, muchas de ellas que ya estaban presentadas y que han sido trabajadas particularmente en esta comisión, pero en la Cámara de Diputados en general, es lo que nosotros hemos llamado en la Subsecretaría de Prevención del Delito o categorizado como los delitos emergentes, y que son delitos emergentes que hemos visto que en los últimos años han presentado un incremento significativo en su cantidad como también en tasa, pero también que no necesariamente eran delitos que no existían, sino que se habían mantenido en el tiempo con un comportamiento, entre comillas, bastante estable, y particularmente en los últimos 6 o 7 años empezamos a ver alzas significativas. Uno de ellos, los homicidios, y la particularidad del cómo se cometen los homicidios, tanto con la naturaleza de sus víctimas como sus victimarios. El año 2020, no nos olvidemos, el salto más grande que se pega al país, y si bien durante la pandemia, por diferentes razones, hay un subreporte, hay bajas reales también en ciertos delitos de mayor connotación social, Chile experimenta un fenómeno en que los delitos violentos se mantienen al alza. Y ese no es un fenómeno único de Chile, sino que incluso se ve mucho más acrecentado en otros países latinoamericanos. ¿Y por qué doy este breve preámbulo para responder la pregunta del diputado Leiva? Porque se comenzaron a ver fenómenos asociados a secuestros de corta duración en América Latina, particularmente porque las legislaciones de los países latinoamericanos, al establecer periodos tan largos, generaban un incentivo para que estos secuestros se hicieran bajo ese techo y bajo ese rango. Y eso lo que empezó a generar fue un desincentivo a los secuestros de más X duración y un incentivo a los secuestros de menos X duración. Entonces la razón por la cual esta discusión se inicia, que ojo, no se inicia con la presentación de este gobierno, sino que nosotros además la recogemos de lo que fue lo presentado en el año 2015 y 2018, donde se establece el plazo de 48 horas y desde nuestro punto de vista y mirando la legislación comparada nos parece un piso razonable para bajarlo. Se ha calificado en este país también y no fue ni este año ni el año anterior, si ya hace unos 3 o 4 años empiezan a aparecer estos secuestros express también, ¿no es cierto? Entonces, particularmente, diputado Leiva, esto apunta a hacerse cargo de ese fenómeno y no generar el incentivo perverso para que se amparen bajo un rango temporal una nueva forma de llevar adelante este tipo de fenómenos. Un poquito más adelante le voy a dar un poco las cifras de lo que estamos viendo para que también la tengan. Y con esto mismo vamos a la pregunta que nos presenta la presidenta de la comisión, la diputada Cariola, y me lleva nuevamente a esta categorización de delitos emergentes. En esta categorización de delitos emergentes va desde delitos relacionados efectivamente a lo que hoy estamos tratando de empujar para calificar como el sicariato, los secuestros, el robo violento de vehículos, que también es uno de los delitos que emergen en los últimos años en el país, la trata de personas, tráfico de personas en su contexto más amplio, y tienen esa particularidad que su aumento no se ve impactado por los años de pandemia. Yo creo que ese es un elemento central, porque el confinamiento permitió que bajaran muchos delitos, pero en los más violentos en muchos casos la brecha aumentó.
Y esa es la preocupación principal. Efectivamente, como usted menciona, y tiene una precaución respecto al fenómeno de las armas, Chile ha visto en los últimos al menos 4 o 5 años un aumento significativo en la inscripción de armas. Este no es el año más, este ni el anterior han sido los años más grandes en internación de armas. De hecho, el año con mayor internación de armas fue el año 2014. Pero sí lo que estamos viendo es una asociación entre el uso del arma de fuego para cometer delitos, particularmente como homicidios, que sí ha ido cambiando en el tiempo. Efectivamente, y como lo menciona el diputado Sánchez, nosotros el objetivo principal del gobierno respecto a las armas es que existan menos armas en la población, entendiendo que la prioridad de esa acción y ejecución va sobre las armas ilegales usadas en contextos de narcotráfico, criminalidad organizada y no tan organizada, pero también en la comisión de muchos de estos delitos emergentes. Y es lo que hemos visto particularmente en delitos como el robo violento de vehículos, donde lamentablemente incluso hemos visto armas en manos de menores, lo que no quita que sí nosotros como gobierno hemos sido extremadamente claros en que lo que esperamos es una sociedad con menos armas al ser equivalente a más seguridad y donde ninguna persona de manera justificada o injustificada sienta la necesidad de armarse. Y eso me lleva también nuevamente a lo que mencionó el diputado, es un debate del cual nosotros tenemos mucho conocimiento y que se sustenta principalmente en Estados Unidos respecto a esta responsabilidad del Estado para protegerme y si el Estado está calificado o no para protegerme y en consecuencia si la persona toma esta decisión o no. Desde nuestro punto de vista, y no solamente entregándolo como una afirmación, sino también como una certeza, nuestro país cuenta con las instituciones y con las policías y con la situación que nos permite asegurar que es importante transmitir la certeza a la ciudadanía, que efectivamente tenemos hoy en día las condiciones para continuar mejorando las condiciones de seguridad. Claramente es un país donde tenemos que en el debate de seguridad se hace necesario también poner sobre el tapete la calidad de las instituciones que tenemos, la democracia con la que cuenta el país, y esa ha sido, al menos hasta ahora, siempre una buena noticia para pensar que es mucho lo que podemos hacer en cuanto a seguridad y particularmente que las personas se sientan seguras al ser protegidas por el Estado, siendo la seguridad un derecho y no un privilegio, pero también una expresión de justicia territorial. Y diputada, yo me comprometo con usted además a hacerle llegar estos datos de delitos emergentes para que también los pueda compartir con la comisión, porque creo que es muy importante ver cómo se han comportado estos delitos. Para responder directamente respecto a la pregunta de armas en lugares altamente concurridos, bueno, la definición del lugar altamente concurrido eventualmente la va a tomar el juez, pero lo que sí hemos sido explícitos en el debate previo es que estamos hablando no necesariamente de eventos masivos que podrían ser hoy calificados y como han sido calificados en Chile por los estándares de más de 1.000 o más de 2.000 personas, sino que incluso hablando de ferias navideñas y de espacios donde exista una concurrencia pública. Eso es, de cierta manera, el impacto que nosotros esperamos en esta legislación y, como les digo, esa determinación le corresponderá también a otras instituciones. En el sicariato, yo creo que esto es bien importante porque se aparecieron muchas preguntas que nos parece muy pertinente abordar. Una de ellas es que efectivamente existe una conversación con el Ministerio Público. Esto fue una de las cosas que nos preguntaron. Las pruebas, o sea, cuáles son los elementos, las pruebas, como también los elementos probatorios, claro, van desde transferencias electrónicas hasta el actuar particular de bandas organizadas, agrupaciones organizadas, crimen organizado incluso, y toda la evidencia que pueda ayudar a dilucidar que hubo una planificación y también en esa planificación quiénes fueron, quiénes participaron. Y eso yo creo que afortunadamente en el debate público y particularmente en tanto la Cámara de Diputados como en el Senado también ha habido una experiencia por muchos años que se ha llevado principalmente en torno a la discusión de la Ley 20.000, que muchos y muchas de ustedes son bien familiares respecto a los elementos indiciarios y cómo esto ha ido evolucionando, y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender
y en gran parte creo que esto es la forma de adelantarse a fenómenos que estamos viendo presentes. La planificación a nosotros nos parece, independiente de si el homicidio es un homicidio frustrado o no, ya el solo hecho de participar en esta planificación para nosotros es de la máxima importancia, porque en muchos casos, y como lo hemos visto, estas planificaciones también de por medio se incurren en otro tipo de delitos. Entonces no es un delito de un fin en sí mismo, sino que muchas veces termina siendo una ramificación de otras prácticas que conllevan a esta planificación. Y esta planificación va desde algo tan menor, y no por ello que tenemos que subestimar, pero que puede ser el robo de un teléfono celular para obtener información de esa persona, y desde ahí se empieza a planificar hasta otro tipo de delitos, y en este caso que están mencionados en esta discusión, como pueden ser el mismo secuestro, la extorsión, etcétera. Entonces esa ramificación misma es la que creemos que es necesario apuntar, pero por sobre todo, y ustedes bien lo saben, no se gobierna solo con acciones, sino que también con señales. Y cuando los gobiernos logran anticiparse a los delitos o esta calificación de delitos emergentes, también lo hacen enviando las señales por medio de la legislación para que exista la certeza que las herramientas están disponibles en caso que alguien tenga la mala idea, y que no queremos que sea así, de iniciar el proceso para cometer alguno de estos delitos. Entonces, de cierta manera, el anticiparse es gobernar también con señales claras respecto a la forma que los gobiernos se anticipan y los estados muestran capacidad para abordarlo. Entonces, y esta fue la pregunta del diputado Soto, y más que nada tiene que ver con esta diferencia entre conspiración y frustrado, y lo que nosotros igual voy a dejar a nuestro asesor legislativo que explique el detalle si es que les parece pertinente, pero en resumen, si se habla de un homicidio frustrado, la pena que aplicaría sería la del homicidio frustrado, y además que es mayor que la conspiración, es más alta. El diputado Chalper, bueno, se refirió también el diputado Chalper a un proyecto del Ministerio de Justicia. Yo me voy a abstener de comentar. Sí, pidió la palabra el subsecretario, sí, así que para responder el subsecretario de Justicia, que está telemáticamente. Sí, así que cierro sí, esto, por favor, y y estamos en eso. Justicia, y de ahí pasamos a la votación. Y bueno, y esto es para volver a la pregunta que hace el diputado Sánchez. Y claro, nosotros no vemos la regulación ni el foco de la regulación como un objeto en sí mismo. Y aquí quiero y lo quiero reiterar, a nosotros nos parece que más allá que el foco esté puesto en este caso, armas en un espacio concurrido, y que ya sea ilegal el porte de armas en un espacio público, independiente si es de alta concurrencia o no, lo que sabemos y la evidencia nos muestra es que independientemente de la naturaleza o la razón por la cual una arma se adquiere, los espacios con presencia de armas terminan siendo espacios de más inseguridad. Y no necesariamente significa porque el arma está presente, sino que el hecho que esa arma llegue a ese espacio público genera una serie de condicionantes que sabemos aplican desde la accidentabilidad hasta el uso de esa misma arma en manos de un tercero, y que perfectamente podría haber sido un arma que fue adquirida o usada para defensa personal, pero termina en las manos erradas, en contraposición de la seguridad de quien la adquiere. Pero quiero reiterar que el foco principal de la operatividad en armas, y así lo hemos demostrado tanto en las fiscalizaciones que se han llevado adelante, en el incremento bastante histórico respecto a la recepción de armas de fuego el año 2022, y en las más de 13.000 armas que se destruyeron a fines de año, que el foco está particularmente en el uso ilegal de las armas. Y voy cerrando, así que, pero como les dije, disponible a entregar más información. El diputado Benavente también nos vuelve a preguntar sobre el sicariato, y yo creo que, bueno, a nuestro juicio, reitero lo que mencioné con anterioridad. Si se comete o si es frustrado, aplican la pena más alta, y nuestro asesor les puede entregar información más detallada, pero el espíritu, el objetivo no es para nada que terminemos con la pena más baja, sino que al contrario, es el aumento de penas, pero repito, no una pena por sí misma. Y lo del artículo 14 que mencionó el diputado Chalper, entiendo que por lo que estamos viendo se refería a ya, me queda claro, diputado.
Eso sería por nuestra parte, diputado. Perfecto. Feliz de complementar lo que sea pertinente, pero como le digo, disponible también a entregar otro tipo de información. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Subsecretario. Ofrezco la palabra al otro subsecretario, el subsecretario de Justicia que está presente para que pueda responder la pregunta y luego entiendo que hay unas puntualizaciones de algunos parlamentarios. Subsecretario Jaime Gajardo. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados presentes y también al subsecretario Vergara, que se encuentra ahí con usted en la sala, en la comisión. Respecto a la pregunta que hace el diputado Chalper, efectivamente los delitos de extorsión en general, en términos doctrinarios, se han entendido que son delitos de disposición patrimonial. Son parte de las familias de coacciones, entendiendo que las coacciones pueden ser de distintos tipos y por ende tienen distintas penalidades o distintos delitos asociados en nuestra legislación penal, por ejemplo, lesiones, amenazas, delitos sexuales. Y en el caso de la extorsión se ha entendido que tiene que ser una coacción con disposición patrimonial. Lo que nosotros hacemos en el proyecto es ampliar el actual 438 del Código Penal para incorporar actualmente como fenómenos delictivos. Secretario, creo que se cortó la comunicación. Bueno. Está con problema ¿Cuándo internet dijo el qué? gobierno, presidenta. ¿Dónde quedé? No se escucha bien. No sé si me escuchan mejor ahora. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo era que en general los delitos de extorsiones han entendido que son parte doctrinariamente de los delitos de coacción con disposición patrimonial. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en el artículo 438 del Código Penal es ampliando actualmente la regla vigente de extorsión a otros fenómenos criminales que están ocurriendo de coacción con disposición patrimonial en los establecimientos penitenciarios. Por cierto que si se nos queda alguna figura o hay que perfeccionar la redacción del artículo o eventualmente incorporar algún otro matiz en la regla, estamos completamente disponibles y eso lo podremos hacer en la discusión en particular con las indicaciones respectivas y trabajar una indicación que nos permita recoger cualquier aspecto que no se nos quede. Lo que sí es relevante es que pueden haber otros tipos de coacciones, no de disposición patrimonial y por ende no extorsiones, pero otro tipo de coacciones que sea necesario eventualmente reforzar en los delitos que están asociados a otro tipo de coacciones. Ya también, por cierto, desde el Ministerio de Justicia estamos disponibles para reforzar aquellas figuras si es que es necesario reforzarlas. Lo importante es que en el artículo 438, que es una coacción específica de carácter patrimonial, que se ha denominado extorsión por la doctrina, lo que nosotros hacemos es ampliar. Si es necesario especificar más ese delito, incorporar alguna otra redacción que nos permita ver cualquier tipo de fenómeno delictual que está ocurriendo en las cárceles, lo hacemos. Y otro tipo de coacciones que requieran ser perfeccionadas de nuestra legislación también, porque el objetivo de este proyecto es reforzar las capacidades de Gendarmería de Chile para abordar los nuevos fenómenos criminales y por eso, entre otras cosas, se incorpora este artículo 400, se reforma el actual artículo 438 del Código Penal. Y solo para concluir, señalar que en el caso del proyecto de justicia que se está discutiendo en conjunto con los otros proyectos del Ministerio del Interior, tanto el fiscal nacional que participó como invitado como la Defensoría Penal Pública valoraron los 4 elementos que contiene el proyecto y estuvieron bastante de acuerdo. Solo hubo observaciones muy generales respecto a la posibilidad de ampliar la investigación penal por parte del fiscal nacional en el artículo 79 del Código Procesal Penal, que también, por cierto, nosotros como Ministerio estamos disponibles a recoger las observaciones que hizo el fiscal nacional para ver cómo nos queda mejor esa regla, ya que lo que apuntamos es a lo mismo, es decir, que Gendarmería tenga más capacidades para la investigación de los delitos al interior de los establecimientos penitenciarios. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Diputado Ilavaca, y pasamos a la votación. Muchas gracias, presidenta. Primero, felicitar que vayamos avanzando y hoy día definamos en términos generales la votación de estos 4 importantes proyectos. Creo que es fundamental el avanzar en entregar mayores herramientas al Estado en orden a perseguir hoy el principal flagelo que vive la ciudadanía y que dice relación con los niveles de seguridad pública.
pero tengo varias consultas. Primero, en el comparado del boletín 15.559 viene una omisión respecto a la causal segunda del artículo del numeral primero del artículo 391, porque no incorpora en ese texto el actual texto de esa causal. Recordemos que fue modificado por la ley 21.483 y la causal completa dice por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Y aquí nace mi primera observación. ¿Ya? Dice relación con que estamos acotando esta figura del 391 bis a esta circunstancia que habla de ánimo de lucro. Pero ¿qué pasa cuando existe una promesa que no es remuneratoria? Una promesa que no busca ningún tipo de ánimo de lucro, por ejemplo, con favores sexuales, ¿ya? Por ejemplo, u otra causal. O sea, tal cual hoy día está el texto, es excesivamente acotado, ¿ya? Con promesa remuneratoria y con ánimo de lucro. ¿Ya? Entonces, creo que es necesario en el periodo de indicaciones poder ampliar un poco esta característica. Lo segundo, Presidenta, es que es excesivo el acotar a esta causal del homicidio calificado la conspiración, porque la conspiración puede venir por cualquiera de las otras causales también. Y creo que deberíamos también pensar a lo mejor en ampliar también a la acción de alevosía, al ensañamiento, porque en definitiva es excesivamente acotado. Es un tema que espero que lo podamos discutir en la fase de indicaciones. Lo otro, y aquí comparto su posición, Presidenta, y no me quedó tan clara la respuesta del subsecretario respecto a los lugares de alta concurrencia. Yo creo que cuando dejamos abierto con un concepto válvula tal cual hoy día está redactado, es medio peligroso. ¿Ya? Y creo que tendríamos que acotarlo o por lo menos establecer parámetro objetivo que establezca qué significa alta concurrencia. Porque a lo mejor para un juez podría ser que salir a la calle, en una calle media bastante concurrida, es alta concurrencia. Estoy tratando de tomar los ejemplos. O bien, es decir, queda muy abierto. Y se lo dejamos al criterio del juez. Claro, la jurisprudencia al pasar de los años va a establecer ciertos criterios objetivos, porque la ley no establece los criterios objetivos. Yo sería partidario por lo menos establecer algunos criterios que establezcan esto y no dejar al libre albedrío del juez de turno que va a entender por este tema de concurrencia. Y lo tercero, Presidenta, me gustaría saber, y por eso le había pedido a la Secretaría que nos contara, cuando se modifica el artículo 438 del Código Penal, este 438 nosotros ya lo modificamos, lo dice presente la vez pasada. Nosotros en esta comisión establecimos el mismo texto que viene en esta propuesta, la propuesta de modificación a todos los delitos económicos, que se encuentra en discusión en particular en segundo trámite constitucional en el Senado. Y por lo mismo me gustaría saber si es que desde Secretaría nos pueden contar si es que esto ya fue aprobado, porque esto está a punto de despacharse a ley, el proyecto de delito económico, ¿ya? Y si es que esto está listo, tendríamos que sacar esta discusión que ya estaría resuelta. Eso, Presidente, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces en votación vamos a poner ahora los proyectos, no habiendo más palabras. Tenemos la propuesta de votarlos en conjunto, sin embargo el diputado Sánchez no está de acuerdo. Yo le pregunté al secretario si esto requiere unanimidad o mayoría de parte de los parlamentarios. Le pediría al secretario que pudiera aclarar cuál sería la forma de definición, porque si no los votamos uno por uno en general. Sí. Presidenta, la comisión puede acordar votarlo en forma conjunta en general. Por mayoría. Sí, por mayoría. Pero existe también, paralelamente, el derecho de los diputados de pedir lo que se denomina una votación separada. Porque a veces sucede que están de acuerdo con 3 proyectos y no de acuerdo con uno, entonces pueden pedir una votación separada. Entonces, ¿les parece que para no gastar más tiempo en la definición de cómo vamos a votar, votemos uno a uno y que el secretario vaya indicando claramente cuál es el proyecto que estamos en discusión, ya que no está de acuerdo el diputado Sánchez? Perfecto, entonces, en votación el primer proyecto de ley en términos generales, ¿que sería cuál? Vamos a partir de menor a mayor el número de Ya, boletines, que son ya.
558, 559. Ya, pero le damos el 560 titular. y 561. Ya, Vamos a partir perfecto. entonces. Ya, perdón. En votación general, entonces, el proyecto de ley que modifica el Código Penal agravando el delito de secuestro, boletín 15-558-07. En votación general. Gracias, Presidenta. En votación en general, como está lo dispuesto, don Gustavo Benavente. Perdón. A favor. A favor, don Gustavo. Don Marcos Silavaca. A favor. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Raúl Leiva. A favor. Don Hugo Rey no ha llegado. No está don Hugo Rey. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Don Diego Schalper. Está online. A favor. A favor también don Diego. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo Vinter. No está. Y nos está quedando presidenta. A favor. A favor, presidenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0. La idea de legislar, presidenta del 558. 800 se aprueba por unanimidad. Continuamos entonces con el siguiente, ¿Qué viene a hacer este presidente? que vendría a ser el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria o cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Boletín 15-559-07. En votación. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Raúl Leiva. A favor. Don Luis Sánchez. Gracias, señor secretario. Voy a fundamentar bien cortito. Creo que, tal como he señalado, hay problemas acá que pueden surgir. Esto puede entrar en conflicto con la normativa ya establecida para el homicidio calificado, pero sin embargo creo que puede mejorarse. Y la invitación que yo hago al Ejecutivo y al resto de los miembros de esta comisión es que ojalá haya en el fondo un trabajo para afinar esto y distinguir bien, cosa de que no terminemos aplicando penas más bajas a conductas que hoy día están sancionadas con penas más altas. La tendencia que deberíamos seguir debería ser endurecer las penas a las conductas que son graves y no reducirlas. Entonces, con esa confianza de que podemos mejorar un poquito la redacción, voy a votar a favor. Gracias. A favor don Luis Sánchez. Diputado don Diego Schalper. A favor. A favor también. Don Leonardo Soto. A favor. Ha llegado el diputado don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Y el diputado don Gonzalo Vinter también. A favor. A favor. Disculpe, secretario, quisiera pedir la incorporación de mi voto en la votación anterior. Favorable. Si la comisión está de acuerdo, presidente. Sí, por supuesto. Ya. Gonzalo Vinter. Y el del diputado Alessandri también. Diputado Alessandri también, ¿cierto? Ya. Alessandri no. 10-0-0, entonces se eleva el otro. ¿Ah? Ya. Presidenta, le corresponde votar. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10-0-0 también, presidenta. 10-0-0, aprobado entonces el segundo proyecto por unanimidad. Pasamos. Continuamos entonces con el proyecto de ley que modifica la ley sobre el control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Boletín 15-560-07. En votación. Don Jorge Alessandri. Al final. Don Gustavo Benavente. Abstención, presidente. Abstención, don Gustavo. Don Miguel Ángel, perdón, don Marcos Silavaca. A favor. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Raúl Leiva. A favor. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Por las razones que ya he señalado, creo que aquí tienen que distinguirse las conductas que son distintas y no meterse todo dentro de un mismo saco. Yo voy a abstenerme porque es importante que haya un efectivo control a la tenencia ilegal de armas, pero siento que la norma como está redactada mete dentro de un mismo saco a gente que por razones muy válidas hoy día siente mucho miedo y desde el Estado, en el fondo, desde el gobierno, no se están dando las condiciones
sin prejuicio de lo que ha señalado el subsecretario, nos están dando las condiciones para darle efectiva tranquilidad a la ciudadanía. Creo que lo que es distinto hay que tratarlo de forma distinta y en ese sentido creo que a este proyecto de ley le falta, así que me voy a abstener. Abstención, don Luis Sánchez, don Diego Chalper. Yo quisiera fundamentar brevemente, yo la verdad que creo que todo lo que tienda a aumentar la autotutela es una cosa incorrecta, presidente. Y por lo tanto a mí me parece que la redacción que hace este artículo único cuando dice si los delitos de porte de armas, yo creo que subyace una descripción correcta, si bien a mí la expresión lugares altamente concurridos me parece todavía demasiado imprecisa, yo la verdad que lo voy a votar a favor con la expectativa de que eso después lo podamos precisar, porque el tipo penal tiene que ser lo suficientemente, digamos, específico para que no quepa duda y dé seguridad jurídica. Así que voto a favor, presidente. A favor, don Diego Chalper. ¿Quién? No, es que dijo presidente, pero, Ah, pero lo cambió rápidamente. Perfecto, presidente. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor, haciendo una observación similar a la que ha hecho Diego Chalper y también varios parlamentarios y parlamentarias de la comisión. La expresión altamente concurridos es complicada. En el Código Penal ya existe una expresión similar que es concurridos, que se refiere al robo con sorpresa que se produce en el marco de una riña en un lugar concurrido. En consecuencia, ahí ya hay una definición que debe tener jurisprudencia, que probablemente debe limitar enormemente la expresión altamente concurrido para lugares privados o públicos donde haya muchísima gente, excluyendo probablemente situaciones que son las queridas por los mocionantes o los autores del mensaje. Por eso les pido que puedan afinar la puntería en esto y para que podamos concordar un texto. Sin prejuicio de eso, por supuesto que voy a aprobar la idea de legislar porque yo no quiero impedir que se hagan cambios. A favor. Don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor. Don Jorge Alessandri. Abstención. Abstención, don Jorge. Y presidenta. A favor. A favor, presidenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 y 3. 7 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Presidenta. 7, 0, 3 abstenciones, se aprueba el proyecto. Entonces vamos ahora ya al último y cuarto, que sería el proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión. Estamos hablando del boletín 15561-07. En votación. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Marcos y la Vaca. Sí, presidenta, voy a hacer solamente la salvedad de que lo que ya he planteado en 2 oportunidades. Ya en la Comisión de Constitución del Senado fue aprobado el delito de extorsión del 438, ya en particular. Así que con esa salvedad igual voto a favor porque este es un proyecto un poco más amplio. Don Marcos y la Vaca a favor. Doña Pamela Giles. A favor. Gracias. Bueno, todas las observaciones y salvedades lo que corresponde es que las indiquemos, que es lo que sigue a continuación, por la afirmativa. Afirmativa. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Don Diego Chalper. A favor, secretario. A favor. Y presidenta. Don Raúl Leiva, me lo había saltado. Don Raúl Leiva. A favor. Ya lo vamos a tomar al final entonces. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, por favor, señor secretario, pido incorporar mi votación favorable a las votaciones anteriores. Gracias. Sí. ¿Y presidenta? A favor. A favor, presidenta. ¿Y le parece incorporar la votación del diputado Calisto en las anteriores? Ya. ¿Todas a favor? Por supuesto. 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 0, 0. 11-00, aprobado por la unanimidad. Entonces, ya hemos votado en términos generales los 4 proyectos de ley para los cuales estábamos convocados el día de hoy para la votación en general. Quiero sugerir que nos podamos dar un plazo
de aquí a la próxima semana, ¿qué día es hoy? Miércoles 8. Miércoles 8. Si les parece poner el plazo hasta el día martes 14, no sé si es suficiente para poder elaborar el comparado, o el día lunes. Sería ideal el lunes, todo el lunes hasta las 5 de la tarde. Si les parece darnos el plazo hasta el día lunes 13 para que podamos presentar las indicaciones, cosa de que la Secretaría pueda elaborar un comparado. Evidentemente las indicaciones pueden ser presentadas hasta segundos antes de que el artículo sea votado, ustedes eso lo saben, es parte de nuestro reglamento. Sin embargo, siempre hemos tenido la disposición a ponernos un plazo básicamente para facilitar el proceso de votación y que la Secretaría pueda tener un comparado para legislar los proyectos. Entonces, nos ponemos como plazo el día 13, el lunes 13 al mediodía, para que la Secretaría pueda elaborar el comparado y, bueno, si hay alguna indicación que surja durante la discusión, se incorporará. ¿Le parece a la comisión? Perfecto, entonces el lunes 13 al mediodía. No sé si hay algún elemento más, subsecretario, no sé si quisiera decirle algo más a la comisión, si no ya estaríamos terminando el objeto de esta Solo agradecerles y desearles una bonita tarde. Muchas gracias, subsecretario, sea bienvenido nuevamente a nuestra comisión, igual el subsecretario de Justicia. Agradecerle a todos los asesores y asesoras, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Ok.